Saludos desde la Tierra del Encanto, el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Nuevo México se le conoce como la Tierra del Encanto por su increíble variedad de paisajes. Desiertos áridos, arenas blancas, montañas nevadas, bosques frondosos, cavernas profundas y enormes, cañones, ríos, formaciones rocosas únicas y espectaculares puestas del sol. Tiene un poquito de todo. La capital del estado, ubicada al norte, se llama la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, pero se le conoce comúnmente como Santa Fe. Esta es la capital más antigua en todo Estados Unidos. A poca distancia de Santa Fe está la ciudad más grande de Nuevo México, Albuquerque. Aquí se celebra la fiesta de globos. Este evento anual, con más de 500 globos de aire caliente, es el más grande de todo el mundo. Cada octubre, estos globos enormes e impresionantes llenan el cielo con más de 800,000 espectadores. Nuevo México fue hogar del famoso fugitivo Billy the Kid durante la Guerra del Condado de Lincoln en las décadas 1870 y 80. Este fue uno de los conflictos más famosos del viejo oeste de Estados Unidos. En el sureste del estado está Roswell, conocido mundialmente por el incidente de 1947, cuando un objeto misterioso se estrelló en las afueras del pueblo. El ejército estadounidense afirmó que era tan solo un globo de clima, pero las teorías de conspiración persisten hasta el día de hoy. Por coincidencia, Roswell también fue el hogar de Robert H. Goddard, el inventor de los cohetes modernos que aún se usan hoy. En el suroeste del estado está el pequeño pueblo de Hatch, conocido como la capital de Chile mundial. Hatch tiene el clima ideal para cultivar lo que muchos opinan son los mejores chiles del mundo. Aquí se dan en todas sus variedades. El gusto por el chile en Nuevo México ha influido en muchos otros platillos, como las hamburguesas con chile verde. En general, la gastronomía en Nuevo México combina las culturas estadounidense, mexicana e indígena. Las primeras congregaciones hispanohablantes en Estados Unidos se establecieron en los años 40. Entre ellas estaba la congregación de Carlsbad en el sureste del estado. Los hermanos Vigil, Sánchez y Leatón estuvieron entre los primeros hermanos que comenzaron a predicar en el estado. Por aquel entonces, el hermano Powers servía como superintendente de circuito en México. Cuando le tocaba visitar a las congregaciones cerca de Estados Unidos, él y su esposa visitaban también a las recién formadas congregaciones en español de Texas y Nuevo México. Hoy hay 39 congregaciones en español en todo el estado. En el año 2024, nuestros hermanos sufrieron incendios forestales en el bosque de Lincoln y a los pocos meses, y ni muy lejos, inundaciones en Roswell y las áreas circundantes. Entre estos dos desastres se vieron afectadas 7 congregaciones. Muchos de nuestros hermanos tuvieron que ser evacuados por los incendios o rescatados por las inundaciones. El superintendente de circuito y los ancianos locales se organizaron rápidamente para socorrer a las víctimas. Ahora visitemos a la pequeña congregación de español en Artesia. Este fue el primer salón del reino en Artesia en la década de 1950. Si visita la congregación hoy, puede que conozca a algunos de los hermanos que aparecen en esta foto.
Este Salón del Reino se completó poco antes de que comenzara la pandemia del COVID-19, así es que los hermanos solo lo pudieron usar unos meses. Por más de 2 años se le cuidó para que estuviera en buenas condiciones cuando regresaran a las reuniones presenciales. Además de la predicación de casa en casa, es común ver a nuestros hermanos en la predicación pública. La congregación Spanish Artesia le envía sus calurosos saludos y amor cristiano.